el sentido del humor es el sexto sentido del ser humano, al que habría que añadir por derecho propio a los otros 5 y no en último lugar, porque creo que es de las cosas más consustanciales, inherentes al ser humano y que más nos iguala a todos, de edad, procedencia, sexo, da igual. Y creo que el sentido del humor tiene dos vertientes. El sentido del humor en sentido, valga la redundancia, en el sentido pasivo, que todos somos receptores de humor y todos tenemos la capacidad de reírnos, y luego el sentido del humor de forma activa, que es la capacidad para generar el sentido del humor pasivo de los demás, ¿no? Es la capacidad para crear la risa. Y desde ese punto de vista yo lo veo como el que tiene sentido de la orientación o el que tiene oído, ¿no? Todos tenemos oído como sentido, pero no tenemos lo que se llama oído musical, ¿no? Pues en el humor pasa igual. Yo creo que el sentido del humor activo es tener la capacidad y los mecanismos para provocar el humor en los demás. Pues mira, yo siempre he dicho una cosa muy cursi, que es que yo intento aplicar que los límites del humor, para mí, cuando yo lo ejerzo, sean los límites del amor, que suena así muy cursi, pero creo realmente que hay tanto margen para hacer humor. O sea, yo creo que, digamos que el humor está como dentro de un círculo, todas las posibilidades para hacer humor, y los límites serían la circunferencia de ese círculo, ¿no? Entonces creo que dentro del círculo hay un margen casi infinito para hacer humor sobre las cosas que nos igualan a todos y que no excluyen a nadie. Pero también es cierto que me parece muy interesante la gente que hace humor andando por el filo de esa circunferencia. ¿Por qué? Porque son las personas que nos animan a ampliar ese círculo. Y creo que lo que está pasando, el problema que está pasando ahora es que en vez de ampliar el círculo y ser capaz de reírnos cada vez más de nosotros mismos, que es lo que nos hace mucho más felices como seres humanos, se está cerrando el círculo. Entonces creo que, claro, cosas que antes estaban dentro del círculo, al empequeñecer el círculo, se quedan por fuera, porque cada vez la gente se ofende más por todo. Entonces, si tú empequeñeces el círculo, claro, chistes que antes no hacían daño a nadie, que todo el mundo reía, ahora te has quedado por fuera de la circunferencia simplemente porque estamos perdiendo a lo mejor la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Y creo que los humoristas y en general todos nosotros estamos obligados a hacer fuerza desde dentro del círculo para que esa circunferencia no se estreche y nos aplaste, pero por la felicidad de todos. Pues yo creo que podría estar en peligro precisamente si cada vez ese círculo se hace más pequeño y las cosas sobre las que podemos hacer humor se quedan cada vez más fuera del círculo. Hay cosas que de forma natural la sociedad va evolucionando y obviamente los chistes que antes estaban dentro del círculo se van quedando fuera y ya no valen, pues por evolución cultural. Pero lo que está ocurriendo ahora de ofendernos demasiado, eso sí va en contra de nosotros mismos, porque yo creo que tanto los humoristas como la gente, humoristas, guionistas de humor, entiendes, todo el mundo que hace humor y toda la gente que lo recibe, creo que la clave es reírnos de nosotros mismos, tanto para crear chistes como para recibirlos, porque es que vamos a ser muchísimo más felices. Entonces yo creo que en ese sentido es una buena pauta para el humorista, porque cuando te ríes de ti mismo, como que ayudas mucho a la gente también a reírse de sí misma en las cosas que nos igualan. Y si la gente se ríe de sí misma, también recibe mucho mejor chistes que le pueden afectar, ¿no? Pues creo que puede aportar muchísimo porque darle categoría al humor de cosa seria, como suena el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, me parece muy importante porque yo creo que el humor es una cosa muy seria, muy necesaria, y así como la risa es una cosa casi inconsciente que nos sale sola y es un instinto básico, la risa como lo es el comer o el beber, y por lo tanto tiene que ser considerada una cosa muy seria. Y me parece muy importante que se considere seriamente, que haya institutos que hablen de ello, que le den cobertura y que pongan al humor en el lugar que merece.